en la cual trabajó sobre periodismo móvil. Bueno, Ezequiel, te escuchamos con atención. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de hacerlo bastante rápido y simple, pero yo soy de hablar mucho, sobre todo de experiencias en las que participé, así que si tienen alguna duda, alguna consulta, va a ser mejor para que yo no pueda tomar agua y para que no me vaya con cosas que por ahí resultan medio innecesarias, ¿no? Lo primero que les voy a contar es que lo pensamos de esa manera. Uno vivió desde el 2015 hasta el 2019, 4 añitos gloriosos. Era parte del Grupo América, que como saben ustedes, tiene muchas unidades de negocio, tiene el canal América TV, tenía en su momento diarios, los diarios 1 del interior, que está el diario 1 en Mendoza, de Santa Fe y demás, tenía el diario La Capital, tenía un montón de radios. Entonces, dentro del proyecto siempre estuvo acompañado por o sea, se incubó dentro de un grupo de medios que siempre estaba acompañado de otros medios, ¿no? Radio, televisión y diarios, entonces que nosotros les decíamos que eran o fueron primos de este proyecto. Entonces, como les dije, nació en 2015 y murió en 2019. Voy a tratar de hacerlo muy práctico y mostrarles, hacer esto, un show and tell, ¿no? De contarles y mostrarles ejemplos de uno para que vean cómo nosotros abordábamos la información periodística, o sea, cómo tratábamos de todo el tiempo hacer cosas nuevas, ¿no? Esa era nuestra misión, de tratar de experimentar todos los días con algo diferente y ver qué salía de eso. Además de que era un medio nativo móvil, es decir, que estaba hecho con y para teléfonos, estaba orientado a una audiencia muy joven, ¿no? Que en su momento eran millennials de entre 17, 18 y 30 y largos años, ¿no? Ahora esa franja se corrió un poquito, pero el caso aplica, son juventudes en general. Entonces van a ver que tiene por ahí, ¿alguno de ustedes conoce uno o alcanzó a ver algo de lo que hacíamos o era muy joven todavía? Eran muy jóvenes. Hola, no, yo no. No, yo Genial. tampoco. Bueno, mejor entonces así pueden compararlo, pueden comparar las cosas que voy a mostrar ahora con proyectos actuales para juventudes, que hay un montón. Imagino que conocen Caja Negra, Filo, TKM, algunos de esos. Sí, Filo sí. Bueno, van a ver que la esencia de toda esa experimentación, de todo ese trabajo muchas veces se refleja en otras partes del ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, eso, móviles y juventudes. Entonces, ¿cómo voy para adelante? Como les decía, el medio estaba orientado a jóvenes y nosotros teníamos en proporción 90% de nuestras audiencias eran mobile y el 85% de esto, ¿no? Tenía entre 18 y 34 años entre el 2015 y el 2019. 4 pilares, o sea, todos nuestros contenidos tenían estos 4 pilares y o trataban de tener, o sea, nunca puede ser bueno, bonito y barato, entonces alguno capaz que nos quedaba descolgado, pero en general todos nuestros contenidos tenían esta aproximación, ¿no? Que tenían que ser muy breves, muy directos, sociales, en el sentido que pudieran ser compartidos, y visuales, en el sentido que no tuvieran mucho texto, básicamente. Porque generalmente una de las cosas que aprendemos, quizá ahora no tanto, pero en las unidades académicas siempre se aprende, ¿no? El formato periodismo tradicional, pirámide invertida, artículos de 800 palabras, con imágenes que tienen epígrafes, porque necesitan el epígrafe porque están descontextualizadas, no están dentro del contexto, y nosotros muchas veces eso actualmente en las plataformas que usamos no lo necesitamos o no lo vemos, ¿no? Entonces es más las plataformas, las redes sociales o las plataformas de comunicación como los mensajeros son más de show and tell también, ¿no? Si ustedes le van a mandar un video o una imagen a un amigo, le mandan el video y le dicen, viste esto, o mirá esto, o alguna acotación, pero no le hacen toda una introducción de un párrafo y medio, 2 párrafos en WhatsApp explicándole qué le van a mandar, ¿no? Entonces, más o menos, esta era la idea de estos 4 pilares, que fuera breve, directo, social y visual.
Y sobre toda esta base experimentábamos constantemente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no teníamos, no éramos un medio que producía información, o sea, información, noticias o entretenimiento o educación de forma homogénea. Un día hacíamos una cosa para Instagram y el otro día, y capaz que no lo volvíamos a repetir nunca, ¿no? Entonces, trabajamos sobre esta base de experimentación y después van a ver, les voy a mostrar ejemplos donde esa experimentación se trasladaba hacia otros lugares del Grupo América, ¿no? Hacia otros medios, a un diario, una radio, una tele. Y básicamente esta es la gran idea, o sea, la gran idea conceptual de uno es esta: mantener los valores tradicionales del periodismo, como pueden ser la relevancia social, la visión crítica, el chequeo de fuentes, la transparencia, los pilares que construyeron el periodismo como el cuarto poder dentro de nuestro sistema democrático, pero con lo que sí jugábamos y variábamos mucho eran con formatos y lenguajes. O sea, no estábamos atados. Es decir, en formatos no estábamos atados a un video 16:9 con buena iluminación, por ejemplo, y en lenguajes no estábamos atados a ningún lenguaje formal particular, ¿no? Por ejemplo, en el texto se nota mucho cuando usábamos palabras informales para comunicar información, a veces quedaba, si lo leías desde un punto de vista tradicional, quedaba descolgado. Pero básicamente chequeamos todo el proceso periodístico, lo hacíamos siempre, la gran mayoría del equipo o eran periodistas y o tenían formación periodística, y jugábamos mucho, hacíamos muchos remix con los formatos y con los lenguajes. Y ahora les voy a mostrar muchos de esos remix. En realidad tengo estos 3 ejemplos para que vean cómo nosotros trabajábamos a partir de la creatividad para después bajarlo a un nivel informativo. Acá tenemos 3 ejemplos. Emojis argentinos. Hicimos una petición en change.org para crear emojis argentinos, entre ellos el emoji del mate, que finalmente salió. Teníamos un sitio en donde teníamos una estampita de Ford, y es más, tengo un cuadro por acá. No lo tengo. No lo tengo porque me acabo de mudar, pero un cuadro de Sam Ford, que es el patrón de Internet, entonces le podías dejar un mensaje y ahora vamos a ver cómo nosotros lo usamos para generar información. Y después teníamos un Pokédex de politimones, que era una mezcla de Pokémones con políticos argentinos, ¿no? Acá lo ven a Peronchu, pero después teníamos a Cristina, teníamos a Alfonsín, a Kirchner, a Menem, estaban todos fusionados con un Pokémon, ¿no? Entonces, fíjense que de estos 3 elementos, o sea, creativos, que no necesariamente son usados para informar cosas, les voy a mostrar un ejemplo de cómo nosotros trabajábamos a partir de estas ideas, que salían más están más asociadas al marketing o a las agencias de publicidad, es decir, trabajar, por ejemplo, con una petición social, como la petición esta de los emojis argentos en Change. Nosotros hicimos la petición, la estuvimos elaborando como un año, le dimos forma y después bajamos a casos concretos para presentar pedidos al ente regulador de los emojis para que los aceptara, ¿no? Entonces, el primero es esto que el emoji del mate, esto que les decía que nosotros empezó como una idea creativa, es decir, che, deberíamos tener emojis argentinos. Empezamos a trabajar sobre eso, ¿no? A cuáles deberían ser, hicimos votaciones con nuestras audiencias, hicimos emojis previos, es decir, tipo stickers que se podían usar en los mensajeros aunque no tuviéramos los emojis, y después surgió la idea de esto de presentar oficialmente a distintos emojis para que sean aprobados. Presentamos el del alfajor, presentamos el del, ¿cómo es? El sifón de soda, el del vino, y el que más pegó y en el que más apoyo de la comunidad tuvimos fue en el del emoji del mate, que después de 1 año y medio de trabajar, lo hicimos en un Hackers. Hicimos la petición formal con gente que vino de afuera y tenía la experiencia para hacer la petición, y después de 1 año y medio de espera salió, y hoy ustedes pueden usar el emoji del mate en WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Acá vemos en el escenario Martín, que es el chico de barba, era el diseñador de uno. Entonces él Ford, ¿no? Nosotros teníamos la estampita de Ford, teníamos un sitio dedicado a dejarle mensajes,
Pero además nosotros hacíamos el seguimiento informativo de todo lo que pasara alrededor del personaje. Hoy sería, por ejemplo, si les gusta el personaje o si conocen lo que se está haciendo, sería el podcast de Revista Anfibia sobre, que creo que se llama Basta Chicos, ¿no? Sobre la vida de Ford. Entonces, acá nosotros seguíamos incansablemente a todo lo que rodeaba su figura, y acá ven un caso en donde chequeamos la fuente para saber si se iba o no se iba a hacer una serie sobre Ricardo Ford en Netflix, ¿no? O sea, y acá lo desmentíamos, había muchos rumores de que se iba a hacer, nosotros hablamos con Netflix, hablamos con Real, y los dos dijeron que no estaban laburando, entonces trabajamos en ese sentido un costado informativo. Y por último, después los politimones, acá tienen un ejemplo de Macritl, que es Macri mezclado con Pokémon, y esto fue cuando Macri vetó la ley de antidespidos. Entonces, nosotros en vez de escribir un artículo o de explicar todo lo que estaba pasando o hacer una historia en Instagram, qué sé yo, hicimos esto, ¿no? Y asociado a esto, después, es como un llamado de atención, ¿no? Nosotros le decimos, es como un meme, es una píldora de información que después, al que le interese profundizar, tiene que tener enlaces, ¿no? Hipertextos, tiene que poder profundizar, pero nosotros trabajamos mucho sobre la idea de atomizar contenido, es decir, sacar lo esencial que tenías que ver para que te llamara la atención, que fuera informativo, pero que fíjense que tiene otro lenguaje. O sea, los medios generalmente no usan, bueno, ahora sí, bastante, se están ayornando bastante, pero generalmente no usan lenguajes informales, y el vamos sin acento, que a mí yo me siento muy identificado porque soy de Neuquén y nos comemos los acentos, no se hubiera usado. Incluso tuvimos mucho, no por la ilustración de Macri, los debates, pero sí tuvimos muchas discusiones internas por si usábamos o no una palabra mal escrita, ¿no? Y bueno, hasta ahí nosotros tratábamos de crear todo el tiempo, hacer esta asociación de experimentar, ¿no? O sea, agarrar una idea creativa o agarrar dos ideas diferentes que no tuvieran conexión y tratar de juntarlas. Eso era nuestro día a día. Pero detrás de esos mashups creativos, de esos remix, que ahora hay muchos medios que los pueden usar, incluso medios, o sea, cuentas oficiales de empresas que nunca lo hubieran hecho en el pasado, lo están haciendo ahora. El caso de Disney en sus redes sociales, el caso de Netflix, que usan este juego de remix, ¿no? Que juegan con lo que la comunidad les dice, responden, usan un meme o crean un meme. Entonces hay mucho más de ese mashup. Pero la aposta para nosotros, o sea, la creación del medio per se, iba más allá de ese remix creativo o hacer cosas nuevas o locuras. Y el objetivo general de todo el medio era crear dentro del propio Grupo América nuevas culturas de trabajo. ¿A qué me refiero con nuevas culturas de trabajo? Uno funcionó como un spin-off, ¿no? O sea, es una empresa aparte dentro de un grupo de empresas, como era el Grupo América. Y la idea era que nosotros pudiéramos incorporar otras rutinas periodísticas, otras formas de organización colectiva dentro de la redacción, e incluso otras formas de que los equipos no estuvieran formados solo por periodistas, sino que tuvieran otra constitución, ¿no? Entonces, si se fijan acá, todo esto era parte de uno, y si se fijan, la primera mesa es de desarrolladores, de frontend, de backend, de diseño de UX, de experiencia de usuarios. Después hay toda una mesa dedicada a comercial, después hay toda una mesa periodística, una mesa de investigación, una mesa de diseño. Pero lo interesante de esto es que nunca, o sea, yo se los menciono así para que lo puedan identificar, pero en las mesas nunca había, por ejemplo, todo un equipo de desarrolladores. Siempre estaban mezclados. Y en este sentido de crear nuevas culturas de trabajo, para que se den una idea, nosotros cada 3 meses, cada 90 días, hacíamos un intercambio de todas estas mesas. Es decir, vos llegaba el viernes, que se cumplía el día 90, ponías todas tus cosas dentro de una caja, y cuando llegabas, si tenías que trabajar el sábado, pero si no el lunes, tu caja, o sea, con todas tus cosas, estaba en otro lugar, y no sabías qué compañeros ibas a tener al lado. Generalmente no eran compañeros que
con los que laburás en el día a día. Entonces, eso permitió que los equipos se conozcan mucho y nos permitió sacar algunas barreras que en el periodismo tradicional, por ejemplo, que en las empresas muy jerárquicas o con estructuras muy verticales, impiden cosas, ¿no? Por ejemplo, un editor, ustedes saben que un editor tiene varios periodistas, redactores, a los que edita o con los que construye las noticias, entonces suelen ser cuellos de botella, ¿no? Si el editor no puede tomar decisiones porque está con 1500 cosas, todo se posterga. Y en ese tipo de instancias nosotros teníamos algo que era muy, muy superador, porque no dependíamos de la individualidad, del rol de una persona, sino que era más bien un trabajo colectivo. Esto lo voy a pasar Ezequiel, bastante. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, Y cuando esa quieras. foto que la anterior slide que mostraste, ¿eso es dentro de un diario de América No, o dónde estaban esto, ubicados? ¿O no, compartían estábamos, redacción como es tradicionalmente la gráfica con la gente que hace web? sí, esto, nosotros cuando iniciamos el proyecto, una de las cosas que sabíamos que queríamos hacer era no estar dentro de o sea, no compartir edificio con un medio tradicional. Con medio tradicional me refiero a diario, radio y televisión. ¿Por qué? Porque generalmente estos proyectos cuando se inician, siempre en los medios de comunicación se inician diciendo, bueno, ¿sabes qué? O sea, por ejemplo, pensaban que nosotros íbamos a hacer tipo Instagram para audiencias jóvenes, ¿no? Entonces, la manera en la que se piensa, o la que generalmente se piensa en los medios tradicionales, es, bueno, agarrar 3 o 4 personas que estén más o menos, que sean del palo, que sean jóvenes, más o menos, alguno y los meten en algún lugar, en una mesa que está ahí perdida en la esquina, y empiezan a trabajar dentro de una redacción o dentro de una radio, por ejemplo, cerca de un estudio, ¿no? En una salita de reuniones, qué sé yo, empiezan a trabajar este nuevo medio. El problema de eso es que no podés romper nunca la inercia de las rutinas periodísticas que ya imperan en esos medios. Entonces, en la televisión no podés romper nunca con la rutina de la producción, ¿no? O sea, de los productores volviéndose locos a todo minuto, atando cabos hasta el momento del programa. No podés, en los diarios no podés salir de la rutina de trabajar, o sea, de no publicar constantemente para trabajar cosas más largas, ¿no? Porque escribir lleva más tiempo, tener que chequear fuentes, qué sé yo. Entonces, nosotros, como fue un spin-off, decidimos empezar alejados de todos los medios tradicionales del grupo, y para que se hagan una idea, en 4 años nos mudamos 4 veces, para que entiendan a qué instancia nosotros estamos tratando de adaptar al equipo a los cambios, ¿no? Todo el tiempo, fíjense que cada 90 días cambiamos de lugar, o sea, te llevas todas tus cosas, tenías alrededor tuyo gente nueva, una vez por año más o menos nos mudamos. Esta foto es del lugar, del edificio final, en donde estuvimos esperando 2 años que lo terminaran, este edificio, y nos mudamos. Pero bueno, compartimos lugar con los vendedores de publicidades del interior, es decir, con un equipo comercial que solo vendía papel, pero no para Buenos Aires, ¿no? Para el resto del país, para todos los medios que tenía el grupo. Después compartimos, ¿cómo es? Compartimos edificio con una imprenta que tenía el Grupo América también, y este edificio, este es el último, está en Palermo, en Capital, y comparte edificio arriba, en el segundo piso, o sea, arriba de esto está todo el estudio de la red, de la Radio Deportiva de América. Pero bueno, básicamente eso, tratábamos siempre de no estar pegados a las rutinas de un medio tradicional. Y la duración del proyecto, Manzar, vos decís que inició en 2015 y finaliza en Ujú. 2019. Sí, Eh, 4 añitos de ¿Cómo se gloria. inicia o cómo te convocan o cómo surge o cuál es la necesidad del Grupo América de generar este nuevo medio y por qué termina? ¿Qué pasó? Sí, la historia, o sea, había un gerente digital del Grupo América, Alejandro Yadó, que ahora no está más, se fue a dirigir un medio en Panamá, que yo estaba trabajando en Artear y tenía la idea esta, quería hacer un medio móvil para jóvenes.
Y en Artear veníamos pimponeando con esa idea, o sea, lo presentamos un proyecto, lo cambiamos, lo fuimos, lo trajimos, qué sé yo, como 1 año y medio estuvimos con eso. Y la verdad que yo veía que no se daba, que no se daba, que no se daba, y una vez, charlando con Ale, nos encontramos en uno de estos eventos periodísticos, no me acuerdo si fue un Hackers o un Social Media Day, le comenté la idea, él estaba trabajando en algo muy parecido dentro de América, y juntamos las dos ideas. Él estaba trabajando en esto de crear un spin-off para trabajar nuevas culturas de trabajo. Yo estaba en América, yo estaba trabajando en Artear para impulsar un medio nativo móvil para jóvenes y fusionamos las dos ideas. Entonces me invitó a trabajar con él y empezamos desde cero. O sea, todo esto que ven acá, toda esta gente maravillosa que ven acá, la contratamos desde cero, los, los, los integramos mucho a la toma de decisiones para que todo esto que les digo, que parecen locuras de cambiar el lugar cada 90 días o mudarnos una vez por año más o menos, que ellos participaban mucho en la toma de decisiones y creo que ese fue un gran diferencial. Con respecto a lo que había tenido. En 2015 el proyecto original de Grupo América nos daba 3 años de changüí, o sea, nos financiaban el proyecto con 3 años de changüí para alcanzar break-even. Quiere decir que el Grupo América nos daba plata para vivir 3 años, o sea, para crear el medio durante 3 años, y al tercer año, o sea, el primer año podíamos perder plata, el segundo año podíamos perder plata, el tercer año, al final de ese tercer año tenemos que estar break-even, quiere decir que con lo que ingresaba al medio era lo mismo que los costos, ¿no? O sea, que no perdíamos plata. Eso lo conseguimos, pero justo se dio el último año de Macri, en el 2019, en donde nosotros en 2018 alcanzamos break-even y extendimos por 2 años más el contrato de uno, o sea, el contrato financiero de uno, para que la empresa siguiera funcionando como un spin-off, pero en ese último año de Macri se empezaron a dar cosas muy complicadas dentro de los grupos de comunicación, incluido el Grupo América, y empezaron con los retiros voluntarios, la venta de los diarios de papel y un montón de situaciones, que si se acuerdan, ese 2019, sí, fue todo durante todo el 2019. En agosto se produce la derrota electoral de Macri y nosotros para diciembre, o sea, nosotros veníamos esquivando todos los recortes presupuestarios de personal, retiros y demás, y en diciembre nos agarró a nosotros el Grupo América decidió cerrar el medio y ofrecerle retiros voluntarios a la mitad del equipo. Y entonces los que quedaron se redistribuyeron dentro de otras unidades de negocio, o sea, siguen trabajando en América o en algún otro medio, o en la radio incluso, y los que no nos fuimos. Esa es como la historia breve, resumida. Ezequiel. Sí. Sí, respecto al modelo de negocio de esta unidad de negocio, ¿estaba basado exclusivamente en los ingresos publicitarios o tenía otra fuente de financiamiento? Estaba basado exclusivamente en ingresos publicitarios, pero no de publicidad tradicional, o sea, no de publicidad digital tradicional. No usábamos ni display, ni banners, ni programática. Lo que nosotros hacíamos, nuestro core era branding content, o sea, estamos enfocados exclusivamente en eso. Es decir, producíamos contenidos asociados a marcas. Lo que muchas veces hoy, o sea, lo que hoy vemos que hacen los influencers, pero a otra escala, ¿no? O lo que hace Clarín con Content Lab o algo así, ¿no? Claro, lo que pasa que ahí el tema es que incluye todas las unidades de negocio de Clarín. Nosotros solo trabajábamos con uno, o sea, no producíamos para otras unidades de negocio, no hacíamos un content branded para el diario 1, ponele. Pero básicamente ese es nuestro modelo de negocio, era eso, producir contenidos que sean informativos y o de entretenimiento junto con marcas orientados a jóvenes en un universo mobile. Y con eso alcanzamos break-even en 3 años. Perdón, y en ese sentido, ¿cómo influía, por ejemplo, la métrica de los visitantes únicos o las visitantes totales? ¿Era un criterio de medición considerado para la publicidad? Es que nosotros no trabajábamos con tráfico.
Ah, bien, porque, porque uno, o sea, teníamos un sitio, pero no, por eso te digo, no trabajamos ni con display ni con programática, o sea que no dependíamos del tráfico para poder vender. En ese sentido, nuestro sitio, teníamos un sitio, andaba bien, publicábamos todos los días, qué sé yo, pero nuestro gran core, uno nació primero, tuvo redes sociales y después llegó el sitio web. Entonces nuestro core era eso, estar en donde estaban las audiencias. Hoy sería en TikTok, ponele. TikTok, Twitch, una cosa así. Una bien. mezcla de TikTok, Twitch, YouTube. Y dentro de estas plataformas, ¿era posible, por ejemplo, hacer redacción SEO o no era necesaria? ¿Se hacía de otra manera? No, lo hacíamos, pero aplicada a cada, o sea, a cada instancia independiente. Porque es diferente, por ejemplo, escribir una nota en el sitio. Nosotros teníamos un CMS como un medio tradicional, ¿no? Escribíamos notas y embebíamos contenidos. Pero es muy diferente, por ejemplo, escribir SEO para buscadores, o sea, para gente que activamente está buscando cosas, que escribir SEO para Discover, que son las recomendaciones automatizadas de Google para dispositivos móviles. Entonces, nuestro foco siempre estaba en los dispositivos móviles. Le dimos mucha más prioridad a Google Discover, que es la herramienta de recomendación de contenidos cuando si ustedes tienen Android y abren, la pestaña de Google y les aparece contenido recomendado, o sea, notas de distintos sitios de Infobae, de Clarín, de alguno que consuman ustedes, escribíamos pensando en el SEO para Discover, que tiene algunas diferencias con el SEO tradicional del buscador. Pero sí, después en Bien, cada, si en bien, cada red jugábamos con el lenguaje de cada red, ¿no? O sea, ujú, en Twitter usábamos muchos hashtags, en Facebook no, ponele. bien. Vos hablabas de que el medio estaba dirigido a un nicho etario de- de público joven. Ujú. Eh, en ese sentido, más allá de que no había una medición de tráfico web, ¿era posible establecer la cantidad de eh, usuarios que consumían el medio? Sí, 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 porque nosotros básicamente ponderábamos reach, o sea, ponderábamos alcance en redes sociales, o sea, en todas nuestras plataformas. Ahora lo vamos a ver. eh, como es un slide que explica en todas las plataformas donde estábamos, incluso en algunas que son contraintuitivas para los medios como Taringa, ¿no? Pero sí, básicamente ponderábamos reach, que es alcance, a la hora de vender nuestro branding content, ¿no? Es decir, vamos a llegar a tanta cantidad de personas con estas características. Por eso que los medios hoy estén muy segmentados por como estábamos nosotros, móviles y audiencias jóvenes, es decir, millennials entre 18 y 30 años, eh, eh, está atado al modelo de negocio, ¿no? Porque no hubiera funcionado si lo hacíamos para usuarios de 45 a 60. No hubiera funcionado, yo creo que no hubiera funcionado el modelo. Entonces estaba como todo muy, eh, todas las puntas muy bien atadas. Bueno, acá está el equipo para que vean que, o sea, este es el equipo base de uno, o sea, todo el equipo de producción de uno, para que vean que cada uno tenía una especificidad. Generalmente trabajamos en duplas que son creativas o de producción de contenidos. Y después a este equipo se le añadían un montón de otros que estaban, que no eran parte del día a día, sea, de la producción de contenidos, pero sí estaban alrededor nuestro y trabajaban con nosotros, como el equipo comercial, en donde uno o dos ejecutivos trabajaban dentro del equipo de uno, el equipo de tecnología, en donde uno o dos desarrolladores o desarrolladoras de frontend trabajaba con el equipo de uno, pero podían cambiar, ¿no? Esos recursos podían cambiar. Después, si por ejemplo trabajamos con la radio y o con algún diario, también se sumaba un equipo. Entonces, este era el equipo base que producía contenidos, éramos los responsables de producir y publicar el contenido, y después a esto se adosaban un montón de equipos que por ahí no estaban fijos, pero sí trabajaban por proyectos o iban y venían dependiendo de lo que necesitábamos hacer, ¿no?
Y después, algo que siempre me gusta contar es que nosotros, más allá de crear contenido propio, o sea, para nuestras propias redes y para nuestras audiencias, una de las cosas que a mí más me gustó hacer, y creo que en los medios ahora hay cierta amplitud, pero sigue habiendo mucha reticencia, o sea, están como muy negados a colaborar unos con otros. Y nosotros hicimos de esto un pilar de nuestro proceso de trabajo, es decir, nos asociamos con otras marcas o con otros equipos de medios o con otras marcas o con otras organizaciones para tratar de colaborar y hacer cosas juntos. Por ejemplo, ¿conocen Chequeado? Más o menos ligan lo que hacen. Sí, El sí, chequeo de información, ¿no? O sea, hacen chequeo de información y clasifican esa información, si es verdadero, si es falso, si es mentira, pero si es, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacíamos, lo que trabajábamos con ellos era resumir visualmente sus chequeos. Porque algo que en la búsqueda de hacer cosas con ellos, algo que nos damos cuenta es que tienen todavía predominantemente mucho texto. O sea, vos para entender un chequeo a full fondo, tenías que leer 9, 10 párrafos, ¿no? Entonces, fíjense cómo seguían con la idea, o sea, mantienen el valor tradicional del periodismo, que es chequear la información, pero la producción del contenido sigue siendo tradicional del periodismo. Es una nota con pirámide invertida, básicamente. En donde lo más importante va arriba y después se va desglosando, pero tienen que explicar un montón de cosas. Entonces, nosotros nos asociamos con ellos, estuvimos trabajando con ellos 2 años y medio por ahí, y lo que hacíamos eran estos GIF tipo memes, en donde resumíamos visualmente un chequeo. Traje 2 ejemplos de falso porque es lo que más sirve, ¿no? Un chequeo que demuestra falso. Hicimos un montón de verdaderos, hicimos un montón de verdaderos, pero básicamente la idea es esta, ¿no? Dibujar al personaje que está diciendo la frase y resumir el chequeo, o sea, el trabajo previo de chequeado. Después, por ejemplo, hicimos con ellos un montón de animaciones. Los anteriores eran GIFs y estos son videos en donde, fíjense, esto es la evolución de la pobreza con cada presidente. Entonces hay una montaña rusa, va cambiando de presidente y básicamente te dice cómo evoluciona la pobreza. De esto hicimos un montón. Tenemos con pobreza, tenemos como es, salarios, con inflación, con un montón de temas core en donde nosotros íbamos jugando con esto y actualizando esos videos que hacíamos, ¿no? O sea, una vez que los hacíamos, después los terminamos actualizando. Después acá tiene algunos casos, traje para mostrar algunos casos, por ejemplo, en donde nosotros nos asociábamos con diarios tradicionales para tratar de ayudarlos a ellos a resumir visualmente una historia. Esto es una infografía de una nota que salió en Diario 1 de Santa Fe, sobre un caso zarpado una crónica policial tremenda, y nosotros hicimos una visualización, y esto son unos videos que hicimos con la Capital en Rosario, donde los ayudamos a contar, porque ellos tenían solo texto, tenían la entrevista solo texto, los ayudamos a trabajar en convertir esas entrevistas en videos de Instagram, ¿no? Fíjense que es 4:3 la imagen. Y bueno, después un montón de cosas. Trabajamos con Google también. Esto es un ejemplo de búsquedas ilustradas. Es decir, nosotros veíamos qué buscaba la gente, o sea, Google nos decía qué buscaba la gente y nosotros hacíamos resúmenes breves, visuales de eso, ¿no? Acá, fíjense que la gente cuando iban a venir los Guns N' Roses a Argentina buscaba cuál es la canción de los Guns que dice na, 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 y bueno, era algo que el buscador sabía y devolvía muy bien, entonces nosotros hacíamos visualizaciones. Ezequiel, Sí. ¿Y no sé si lo dijiste, por ahí me lo perdí, cómo determinaban, aparte de los convenios que tenían con Chequeado o con la Capital, cómo determinaban los temas por día a través de lo que la gente buscaba en Google o por el acceso a redes sociales? ¿Cómo era la tendencia o cómo hacían la jerarquización sería? Sí, como todas estas colaboraciones, si te fijas, tienen algo en común, que es que nosotros nos sumábamos
al equipo una vez que ya estaban producidos los contenidos originales. ¿Por qué lo hacíamos así? Para que nosotros, que éramos un equipo chiquito, 10, 12 personas, no tener que gastar demasiado tiempo en procesar mucha información. Entonces, ponenle, con chequeado lo que pasaba es que ellos hacen chequeos todas las semanas. Hacen uno por día, ahora creo que están 2,5 por día, una cosa así. Entonces nosotros identificábamos los más polémicos en el sentido de que no quedaran bien explicados, tuvieran algún detalle para aclarar, o se debatiera mucho, por ejemplo, cuál era la calificación, ¿no? Si era falso o debería ser verdadero, pero, ¿no? Una cosa así. Entonces, sobre eso trabajábamos no solo para hacer la visualización, sino para mejorar la publicación original. Es decir, si había que chequear una fuente o algo que había quedado descolgado, nosotros íbamos, lo solucionábamos, lo incorporábamos a nuestro contenido, pero también le decíamos al chequeado, hey, fíjate, nosotros hicimos esto, hay que aclarar acá, para que se corrigiera en ese sentido. Y con el chequeado pasaba mucho que ellos producían en la diaria y nosotros elegíamos junto con ellos, ¿no? De todos los contenidos que hacían semanalmente, hacíamos 1 o 2, nosotros interveníamos visualmente 1 o 2 por semana. En el caso de Google también nos pasaban historiales de búsqueda y junto con el equipo de Google News, acá en Argentina, elegíamos algunos para ilustrar, los que nos parecían que eran más relevantes para la coyuntura del momento, ¿no? Si te fijas el ejemplo que puse de Guns N' Roses, es porque la gente buscaba porque venía la banda de la Argentina. Y con los medios, con los diarios como los que mostré, La Capital y Diario 1 de Santa Fe, nos sumamos, ellos producían, fíjense que ya habían producido la crónica policial y nosotros nos sumamos atrás para tratar de hacer una ilustración, y con las entrevistas que ellos hacían en La Capital, que hacían de casos tipo que interesaban mucho localmente a nivel Rosario, también eso ya tenían las entrevistas hechas, nosotros nos sumamos para o aportarle visualmente o ir a grabar los videos, digamos. Pero siempre trabajando en colaboración para tratar de sumar valor al final de la cadena, nunca meternos antes, es decir, nunca participamos de la creación periodística, si se quiere, con esos equipos, porque entendíamos que cada equipo hace eso muy bien. Todo ese proceso periodístico ya lo hacen muy bien, entonces nosotros nos sumábamos al final de la cadena para darle valor. ¿Cuál era nuestro valor? Eso, convertíamos contenido, por ejemplo, de chequeado de 10 párrafos en un GIF. Y le funcionaba mejor, o sea, y después teníamos un convenio de publicación, ¿no? Generalmente poner con chequeado o con Google, que eran publicaciones recurrentes, que se publicaban todas las semanas. Teníamos algunas instancias de publicación de en dónde se publicaba primero, si nosotros también publicamos el contenido en nuestras redes, o si no, había casos en que sí, había casos en que no. En chequeado, el caso era que sí. Generalmente lo que hacíamos era tratar de que las cuentas conversen, ¿no? Si chequeado publicaba, poner la nota formal de 10 párrafos, el chequeo formal de 10 párrafos, nosotros respondíamos con el GIF y ellos después republicaban la respuesta de nuestro GIF y así se generaba la rutina de publicación. Y lo más interesante de todo esto es que en las redes de chequeado, o sea, en las plataformas de chequeado, funcionaba mejor el contenido que en las nuestras. Para que se den una idea de lo importante que es colaborar. Fíjense que les estoy diciendo que el contenido que nosotros producíamos funcionaba mejor fuera de nuestras plataformas. Y en ese sentido es muy importante porque después nos dio paso para hacer cosas con una marca junto con chequeado, hacer un triángulo de la buena vida, digamos, en donde trabajábamos chequeado con nosotros y la marca para producir un contenido periodístico que sea breve, directo y visual y que tuviera toda la instancia de chequeo de información de chequeado, ¿no? Bueno, y después otro pilar que trabajábamos, fíjense que les voy tratando de contar cosas en las que nosotros hacíamos mucho hincapié, como la colaboración, como la construcción del equipo, ¿no? De nuevas culturas de trabajo. Y esto es otra de nuestros mantras, que los mantras son frases o eslóganes que se tienen que repetir todo el tiempo porque si no se nos olvidan. Entonces nosotros decíamos esto: si el contenido es el rey, que es algo que se dice actualmente incluso en la televisión, lo podemos ver ahora con los VOD, ahora tenés Disney Plus, Netflix,
sale un montón de plataformas de, bueno, Amazon Prime, no sé, un montón de Apple TV, un montón de plataformas en donde podés consumir contenido audiovisual. Entonces dice, no, el contenido es el rey, ¿no? Es como algo que se dice siempre. Entonces nosotros decíamos, si el contenido es el rey y la distribución es la reina, porque la distribución dice, bueno, lo dice mucho que es la reina en el sentido de que si tenés un excelente contenido pero no tenés dónde distribuirlo, estás complicado, ¿no? Entonces esta es como la frase recurrente de todo lo que sean medios tradicionales, ¿no? No lo digo peyorativamente medios tradicionales, sino para separarlo de otra concepción de nuevos medios o medios nativos digitales o móviles, ¿no? Lo uso en ese sentido, pero es un sentido analítico, no un recorte peyorativo. Entonces, si el contenido es el rey y la distribución es la reina, para nosotros en uno, el contexto era Dios. Y en el sentido contexto en sus múltiples acepciones. Acá tenés el contexto de consumo, ¿no? El keep scrolling del teléfono, ¿no? Seguir swipeando o haciendo scroll o tapeando. Pero también en el contexto, eso es contexto de consumo, ¿no? ¿Dónde estás consumiendo la información que es en tu dispositivo, en tu teléfono? Pero también en el contexto entendido como el contexto de la experiencia. Se habla mucho de UX ahora, ¿no? de User Experience, pero el contexto de la experiencia, o sea, vos estás con tu teléfono, más allá de la experiencia de diseño del contenido, ¿qué está pasando a tu alrededor, no? ¿Qué te pasa a vos como actor social, como joven dentro del siglo XXI? A eso me refiero con también darle contexto. Y también el contexto en el sentido de las resignificaciones, ¿no? Esto de que jugar con memes, por ejemplo, es de contexto porque juega con darle otro sentido a las cosas, ¿no? Y un sentido que por ahí no tienen originalmente. En nuestro proceso, una de las cosas que hacíamos era eso, trabajar con memes para tratar de informar, que es muy diferente a los memes, al formato de memes tradicionales que su objetivo principal es entretener, ¿no? O hacernos reír, o tienen una concepción humorística, o sí, humorística en general, digamos. Y acá llegamos a la placa que les quería mostrar. Esto es cómo estaba distribuido Uno en diferentes plataformas. Como les dije, cuando nació Uno, o sea, el sitio, que es este negro que dice Web Mobile, con el telefonito, el sitio fue lo último que hicimos. O sea que antes de llegar a este sitio teníamos todo esto. Uno nació, o sea, cuando nosotros llegamos al Grupo América nos dijeron, bueno, chicos, o sea, nosotros queremos en un año tener algo presentable, o sea, tener un medio publicado. Y nosotros, yo miraba como diciendo, pero un año es una locura, o sea, en un año podemos, o sea, yo lo pensaba así, estoy un año pensando en cómo va a ser el medio, ya de los 3 años que me dieron de Changui para ser rentable, voy a perder 1, o sea, que en realidad tengo 2. Yo lo pensaba así, pero me pareció una locura en el sentido que los medios tradicionales o los grupos de medios lo que hacen cuando lanzan una nueva marca, un nuevo medio es eso, ¿no? Trabajarlo durante 6, 7, 8, 9 meses y una vez que tienen todo ese trabajo acumulado, publican, ¿no? Entonces nosotros hicimos al revés, fíjese en esto de cambiar las culturas de trabajo, las inercias de trabajo, nosotros dijimos, no, vamos a publicar, en una semana vamos a publicar el medio. O sea, vamos a tener un producto mínimo viable, esto se lo conoce así en la parte de producto ágil, ¿no? Vamos a tener la expresión mínima del medio publicada. ¿Por qué? Porque si lo publicamos en una semana, durante todo ese año que hubiera tomado pensar uno sin publicar nada, vamos a tener feedback de la audiencia. Sobre ese feedback nosotros podemos trabajar. Entonces, lo primero que publicamos fue un newsletter, que es contraintuitivo porque vos decís, estás trabajando en un medio mobile orientado a audiencias jóvenes y vas a un newsletter que es un producto orientado a desktop, es decir, a PC, computadora, trabajo, qué sé yo, y los jóvenes no participan activamente de eso, por lo menos las juventudes de entre los 18 y los 20, digamos, una cosa así, perdón, de los 18 a los 30, ¿no? Entonces, no es su principal canal de comunicación. Pero bueno, lo hicimos así. Lo primero que tuvimos un newsletter que fue el único
producto de todos los que teníamos que duró, la única plataforma que duró desde que empezamos hasta que cerró. Y después tuvimos experiencias muy buenas, como acá ven, por ejemplo, teníamos Snapchat, Instagram, Facebook, trabajamos mucho con Telegram y WhatsApp, y por ejemplo con Taringa. En Taringa fuimos de los primeros medios que publicaron todo el contenido, o sea, contenido original pensado para Taringa, tipo con linces y lincesas, con ese lenguaje. Y tuvimos algunas experiencias. WhatsApp funcionó muy bien, Telegram no, Instagram y Snapchat no. Nosotros la rompimos porque justo estuvimos cuando nacieron las stories y era un formato que ya veníamos trabajando en Snapchat y después pasamos a Instagram. Pero no nos funcionó YouTube porque en ese momento YouTube no tenía shorts, no tenía contenido vertical que nosotros producíamos. Como estábamos orientados a móviles, producíamos solo videos de 16:9. 9:16, perdón, verticales. Entonces en YouTube no nos fue bien. Y después, por ejemplo, Medium era un lugar que usábamos en donde nuestros colaboradores publicaban sus contenidos. Y hacemos una referencia ahí. Giphy, nos asociamos con la plataforma, con Giphy, que después fue la que terminó haciendo los stickers para Instagram Stories y para WhatsApp. Así que teníamos partner con Giphy y Martín, que era el diseñador de uno, además de producir contenido para nosotros, también hacía como trabajo terciarizado, digamos, como freelance, hacía stickers y emojis para otra gente usando el partner que teníamos con Giphy. Y como ven, eran muchas cosas que teníamos que manejar al mismo tiempo. Como les dije, nosotros trabajamos justo en esa. Nosotros empezamos en 2015, ya en 2014 habíamos hecho pruebas con videos verticales. Empezamos en Snapchat, tuvimos los spectacles de Snapchat, los lentes que ahora va a sacar Facebook, que los había publicado Snapchat. Hicimos un montón de videos con eso, siempre orientados a jóvenes, ¿no? Acá ven una cobertura del aborto, acá ven pastillas en las fiestas electrónicas y allá ven prevención del suicidio, ¿no? Están en ese orden. O sea que eran videos jugados, pero todas tenían esta estética de videos verticales. Y esto nos funcionó muy bien. Hoy esto es como un deber para los medios, ¿no? Un medio que esté en Instagram y no está haciendo videos verticales, es como está medio out de todo. Y para que se hagan una idea, nosotros producimos en total, durante 3 años, 1.500 videos, ¿no? En total, 1.500 stories. Nosotros les decíamos stories, bueno, pero porque duraban 24 horas, pero hacer 1.500 videos de estos era uno por día más o menos. Entonces nosotros elegíamos un tema, teníamos 2, 3 presentadores y le mandábamos mecha nomás. Esto también después llegó, en ese momento no estaba enlazado con YouTube, no había stories en Messenger, no había stories en YouTube. Hoy es mucho más visible, ¿no? Y más cross-plataforma el formato. Ezequiel, te hago una consulta. ¿Esto que estamos viendo es gente que trabajaba para ustedes o Sí, era sí. Si se audiencia fijan, no, era un mix. Nosotros teníamos, si se fijan, las 4 personas que aparecen acá, en el primero aparecen Maite Pistiner, y a ver si aparece. No, bueno, aparece Maite, Lautaro, y Maite eran nuestros presentadores, nuestros hosts en redes sociales. Y después en los otros 2 videos aparecen Félix Ramallo, que ahora está trabajando en La Nación, que era nuestro editor y a veces hace story, y aparece Carolina Potocar, que ahora se fue a trabajar a Clarín, pero que hasta hace poquito era la editora de América, la parte digital, digamos, que ellos eran editores de uno, pero también hacían stories, porque estaban en esta lógica dual de son editores periodísticos, pero también pueden producir. Y después había mucho, eso les voy a mostrar porque me parece muy interesante, hacíamos muchas stories en donde las audiencias, sobre todo para afuera del país, las audiencias nos ayudaban mucho a hacer coberturas, ¿no? Sobre qué pasaba afuera del país. Acá lo que les conté, algunas cosas nos salieron mal, las pruebas con YouTube, hicimos algunos, cambié todo.
Hicimos algunas pruebas con YouTube, pero tuvimos 1 o 2 videos de 16:9, o sea, 1 o 2 videos verticales a los que les fue bien, pero nos costaba demasiado producirlos, o sea, mucho tiempo. No nos fue bien porque teníamos un formato vertical y no había shorts, o sea, en ese momento YouTube no tenía formatos verticales. Acá algunas cosas que sí nos salieron bien. Esto es un posteo de Taringa. Si se fijan, acá, esto está publicado en Taringa. Fíjense ¿cómo es? El lenguaje utilizado, ¿no? Éramos poco y llegó el Poketachero. Esto cuando salió Pokémon GO, había un furor en Capital por salir a jugar al Pokémon GO y había un tachero que te llevaba por las distintas Poképaradas y te dejaba atrapar los Pokémon, ¿no? Entonces, esto fue de coyuntura, ¿no? Salió el juego y esto fue el primer día, identificamos al tachero, le fuimos a hacer una entrevista, nos llevó a cazar Pokémones, pero fíjense en esta frase, ¿no? Linces Pokémonizados. Linces es la referencia de usuarios de Taringa, porque se les dice linces y lincesas, y Pokémonizados era por el Pokémon, ¿no? Y dice, estamos todos con esta virgueada, fíjense las frases adaptadas al lenguaje de la plataforma. Virgueada es porque en Taringa los linces son como juventudes que no están sexualizadas o no forman parte no tienen una vida sexual muy activa, entonces se identifican con la virgueada en el sentido de que, bueno, hoy también se usa, ¿no? Y nosotros incorporábamos eso al lenguaje de las comunicaciones. Fíjense que estábamos presentando una entrevista acá, ¿no? Con esta virgueada de Pokémon y hubo un chabón de vuelta a la informalidad, que se avivó y ya encontró el curro, el Poketachero. Fíjense que después le hicimos una entrevista y acá en la segunda imagen donde está el tachero y escribió Taringa en el espejo, esto es un formato nativo de Taringa, que en ese momento se le llamaba certificadas. Creo que la audiencia no creía que esta historia fuera real, entonces pedía que de alguna manera la foto estuviera certificada, es decir, que vos pudieras ver que de alguna manera la imagen era real y la historia era real. Entonces nosotros hicimos la entrevista, esto está publicado en Taringa, lo que está arriba a la derecha está publicado en nuestro sitio, y abajo tuvimos que volver con el tachero y pedirle que hiciera una foto verificada, y escribió Taringa en su espejo retrovisor para demostrarle a la comunidad que la historia era real, ¿no? Y bueno, después esto que les quería mostrar de cómo elegíamos las historias, que para nosotros es muy interesante porque no lo hacíamos en el formato tradicional de editores eligiendo qué cosas contar, sino que teníamos un mix de 4 pilares. Teníamos, como les dije, 2 editores, Félix Ramallo, que está trabajando en La Nación, hace redes de La Nación, y Carolina Potocar, que ahora está trabajando en Clarín. Después usábamos robots o servicios automatizados que nos filtraban mucha de la información, o sea, porque la información, ustedes saben, es mucha en redes sociales. Después trabajamos con freelos o periodistas independientes a los que nosotros les asignábamos historias o que escuchábamos sumarios de historia para hacer. Y después, cosas que la comunidad de UNO nos pedía. Y acá tienen algunos ejemplos. Esto es editorial. Nosotros teníamos un newsletter que salía todos los días, que tenía GIFs y era todo muy visual y contaba las 5 cosas que deberías saber o las 5 cosas más importantes para nuestra audiencia joven y mobile en el día. Sobre esto después, esta selección de 5 temas, trabajamos durante todo el día, por ejemplo, con los hosts, con el equipo de video, incluso lo transformamos por ejemplo, para Taringa y demás. Robots. Esto que están viendo acá, el primer slide, es Spike, que es una herramienta de Newswhip que lo que hace es agarra un montón de redes sociales y te deja filtrar el contenido por hora. Si se fijan acá estamos con la lista argentina las últimas 12 horas y lo que más esté creciendo, highest velocity, o sea, lo que más posibilidad de crecer o de viralizarse tenga. Entonces identificamos estos temas y sobre estas cosas son las que escribíamos. Acá tienen el famoso Google Trends, que hace más o menos lo mismo, pero solo para Google. Y acá tienen CrowdTangle, que es una herramienta de Facebook, solo para medios, que te permite hacer algo parecido a Newswhip, pero en las plataformas de Facebook. Usa Facebook, Instagram y no me acuerdo qué más. Pero básicamente esos eran nuestros robots. O sea, nosotros estábamos mirando todo el tiempo esto, cruzábamos con nuestros editores y además con nuestros colaboradores, estos periodistas independientes a los que les pagábamos un fee fijo por nota,
lo único que tenían que hacer era ser monotributistas para que nosotros poder facturar, y no podíamos facturar más de 12 notas por mes. Pero básicamente, si fijan, esto es Emilia Herbeta, publicó esta historia, Carolina te cuenta cómo es ser una adolescente trans en Argentina, y después nosotros, a partir de esta nota, hacíamos un montón de otros contenidos. Acá ven la misma historia de Carolina, Caro es trans, ¿no? Y nos contó cómo fue su transición. El dato, en la escuela no tuvo ningún drama. Todo esto es la historia que nos había mandado Emilia, o sea, que nosotros le habíamos pagado por hacer Emilia, construido junto con Emilia en un formato audiovisual para Instagram. Fíjense que acá está en texto, esta es la entrevista en texto, y esta es tipo feed de Instagram. Y después, cosas que nos pedía la comunidad. Nosotros, o sea, nosotros trabajábamos mucho sobre la idea de que era muy importante que nosotros cumpliéramos las expectativas de nuestras audiencias. Y si, si nuestras audiencias nos pedían que hiciéramos algo específico, lo teníamos que no solo tener en el radar, sino que hacerlo, básicamente. Y acá ven, esto fue una de las primeras ideas que surgió con la comunidad. Nosotros teníamos un portal dentro del CMS abierto, o sea, esto es nuestro CMS, en donde nosotros anotábamos ideas que la gente nos dejaba en redes sociales. Por ejemplo, vos le comentabas en Twitter a uno, haga una ilustración sobre igualdad, y caía acá, ¿no? Después le comentaba en Facebook, quisiera que hagan algo referente a la donación de órganos, ¡pum!, caía acá. ¿Qué carajo significan estos términos económicos? En Instagram, caía acá. Todo caía acá. Y después lo que hacíamos es, una vez por semana, invitábamos a la comunidad a votar sobre esto para ver en qué íbamos a trabajar, ¿no? Básicamente, el modelo es lo que se conoce en los medios como el modelo Herken, que es una empresa que lo que hace es, trata de cambiar el modelo de construcción y publicación de las historias, ¿no? A la izquierda ven cómo sería el formato de una redacción tradicional, en donde la redacción trabaja sin que la audiencia sepa nada, ¿no? Hace el pitch, que sería el sumario, hace la asignación al redactor, y el redactor va a hacer el reportaje, o la entrevista, o la historia, lo que sea. Todo esto sin que la audiencia sepa nada. Entonces acá el medio publica, y es donde en medio, una vez que publica, le deja de dar importancia, y las audiencias como que, lo pueden empezar a leer, ¿no? E interactuar con eso. El modelo Harken, que es una de las cosas que usábamos nosotros, tiene otra aproximación, y es, desde el primer momento, involucrar a las audiencias, ¿no? Entonces, en vez de un sumario, le haces preguntas a la audiencia, decís, voten por esto, estos son los temas que tenemos pendientes, ¿qué prefieren que hagamos primero? Después la asignación es, si va a ser un periodista nuestro, si va a ser un periodista de afuera, si va a ser un usuario que nos va a contar. Muchas veces en Instagram había usuarios que nos contaban historias, ¿no? Y que nosotros les dábamos prioridad sobre las historias diarias que teníamos que contar nosotros. Nos pasó muchas veces con manifestaciones, nos pasó también con casos locales de cobertura de temas específicos. Puede ser desde un recital hasta casos puntuales de aborto, ¿no? Tuvimos eso de que usuarios se contactaron con nosotros para publicar stories en nuestro Instagram. Entonces las publicaban directo, o sea, con alguna edición nuestra, pero las publicaban directo, y nosotros no publicábamos ese día para darle prioridad a eso. Y esto de share story o acompañar a los reporteros, muchas veces lo que hacíamos es, como nosotros como periodistas teníamos acceso a espacios de coberturas interesantes, invitábamos a las audiencias muchas veces, ¿no? Entonces cuando uno de nuestros hosts o alguno de nuestros editores o redactores iba a cubrir un evento, por ejemplo, ahora el que más me acuerdo es el de Naciones Unidas, o Juego Olímpico de la Juventud, no me acuerdo, uno de esos dos. Llevábamos audiencia, o sea, íbamos un día, invitábamos a alguien y que cubriera todo el día con ese periodista, con ese host que nosotros mandábamos, y era dual, ¿no? Porque nos ayudaba mucho a hacer preguntas que no estaban en el radar y demás. Fíjense que acá la audiencia está involucrada desde el principio, ya saben qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y demás. Entonces, cuando nosotros publicamos la historia, o sea, se hace el contenido, el medio deja de estar pendiente, pero la comunidad lo sigue trabajando. Incluso muchas veces hicimos como episodios de coberturas de un mismo tema en distintos lugares del país, ¿no? Que eso salió muy bien. Por ejemplo, veíamos cómo era, no sé, cómo era tramitar un DNI nuevo, y veíamos cómo era en Capital, y después nos asociamos para hacerlo con alguien en Mendoza, y después alguien nos mandaba desde Neuquén video de lo mismo, y después de Salta,
y entonces eso se iba convirtiendo como una serie de coberturas sobre un tema específico en distintos lugares del país. Estaba bueno eso. Bueno, y después ven, acá hay pedidos de Twitter, por ejemplo. Nosotros cuando alguien nos pedía, cuando nosotros usábamos esto, en donde decía, hagan una ilustración sobre igualdad, no solo decía qué querían que hagamos, sino quién lo había postulado y en qué red lo había postulado. Entonces después cuando nosotros publicábamos, fíjense que mencionábamos al usuario que lo pidió. Acá Flor vio una story de Santi Maratea sobre la apostasia y nos pidió por WhatsApp que habláramos del tema. Averiguamos cómo es la relación entre Argentina y la Iglesia Católica y la pregunta era, ¿somos un país católico? ¡Pum! Y abajo tenías el enlace a la historia y después nosotros las íbamos desglosando, ¿no? Pero fíjense que todo surgió porque Flor estaba viendo un video de Santi y nos mandó un mensaje por WhatsApp para que habláramos del tema, ¿no? Más casos de pedidos. Acá hay otro que nos pidieron, una vuelta hicimos una ilustración sobre imágenes, animales en peligro de extinción alrededor de todo el mundo y alguien nos comentó, que esta Leli Bazán, nos comentó que hiciéramos una infografía sobre animales de Argentina. Entonces, 4 datos sobre animales argentos que no vas a poder creer. Gracias, Leli Bazán, por la idea, porque ella lo había pedido en la historia anterior, ¿no? El post del feed anterior de Instagram. Entonces, bueno, más pedidos. Acá, fíjense que siempre dando la referencia, ¿no? Ari, fíjense que acá ya la nombramos con el nombre, pero como estamos en Twitter, la robamos y decimos en qué red es. Ari, que para nosotros es Ari porque no tenía cuenta de Twitter, y es Ari Díaz06 en Instagram, nos pidió hablar sobre la donación de órganos, y pum, era la historia. La historia que nosotros habíamos hecho en Instagram trasladada a Twitter. Pero acá ven el mensaje de Ari y todo, o sea... Acá más pedidos en Facebook, ¿ves? Ustedes nos pidieron que habláramos sobre la quiebra de Snow Travel, que era una agencia de viajes que dejó un montón de pibes colgados para irse de viaje egresado. Esto es en Facebook. Fíjense que en distintas redes siempre dándole prioridad a lo que nosotros entendíamos que es un pilar del periodismo, que es entender el periodismo como una conversación y no solo como la información o la publicación de información relevante a nivel social, sino eso, entenderlo como una conversación, ¿no? Como que tenemos que construir en conjunto. Bueno, y tengo un montón de ejemplos. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Tengo un montón de ejemplos de conversaciones, si quieren ver. ¿Fueron todos o quedamos nosotros dos, me parece? Hola, dudas, los aburrí. preguntas. ¿O es muy No, claro? por Es muy el momento difícil. no. Yo tampoco tengo dudas. Bueno, Todo muy claro. Genial. Y vemos acá o sea, no, cuando yo les digo entender el periodismo como una conversación, era un pilar nuestro, y acá traigo algunos ejemplos para ver qué significa que entender el periodismo como una conversación. Una de las cosas que más impacta con la audiencia es cuando, además de producir la información, vos diseñás las conversaciones. En este sentido, yo como periodista voy a contar una historia, ¿no? Entonces cuento esa historia, pero además pienso o le pregunto a la audiencia, pienso primero y mejor todavía si le pregunto a la audiencia, ¿qué dudas? Y después con esas dudas o mejoro mi contenido o directamente armo información contextual, es decir, que no depende de la historia, no debería ir en la historia original, pero sí es de contexto y que van a surgir preguntas a partir de la publicación. Fíjense, acá tenemos una publicación en Instagram de una guía para hablar con lenguaje inclusivo. Fíjense que esto es tan viejo que nosotros todavía no habíamos llegado a deconstruirnos en el sentido de que, fíjense que dice lenguaje inclusive, no lenguaje inclusivo. Entonces, no habíamos llegado, todavía estábamos en un periodo de aprendizaje, incluso al interior de la redacción, y esto hoy está mal, pero no teníamos bien conceptualizado. Lo que sí teníamos es mucho deseo por aprender. Entonces, fíjese, está la guía, y después de la guía, una vez que lo publicamos, ya habíamos tenido otras experiencias publicando sobre aborto, sobre temas, o sobre suicidio, temas complejos, en donde las juventudes están a veces muy mal representadas, entonces se armaban siempre debates, ¿no? Y fíjense que nosotros cuando publicamos esto ya lo sabíamos antemano, habíamos hecho un
habíamos compartido la infografía, o sea, este contenido antes con nuestros usuarios de WhatsApp para que nos dieran feedback sobre qué cosas quedaban bien, qué cosas quedaban mal, qué cosas no se entendían. Y fíjense que acá David responde, ¿no? Aprendan del gobierno francés, quien ya prohibió los textos oficiales, así que prohibió el lenguaje inclusivo a nivel Real Academia Francesa. En la realidad el gobierno es el que... Pero fíjense la respuesta de uno. La lengua no es una foto, es una película en movimiento, y la Academia Francesa de la Lengua no dirige la película, solo la filma, y un enlace al Gato y la Caja, que es un colectivo científico y de diseño que habla sobre temas complejos. Entonces, fíjense que el enlace no era ni siquiera a un recurso nuestro, ¿no? Y después otro, o sea, pero fíjense que no era copiar y pegar. Para la conversación incluye que para cada tipo de usuario o cada tipo de comentario haya una respuesta, ¿no? Y fíjense que acá dice Candelaria, dice, déjense de joder, eso no es un lenguaje inclusivo, es una boludez. Según la RAE, lo neutro es lo, nunca dijeron le, dejen de deformar el idioma, Y nosotros, fíjate, o sea, ¿cómo es la respuesta de uno? Es diferente a la que le hicimos a David, no es un copy-paste, es cande. El lenguaje es una construcción social, en nuestra experiencia los cambios culturales siempre llegan después a la RAE. Por ejemplo, hasta hace un par de años no admitía en matrimonio, o sea, en la palabra matrimonio, la acepción entre parejas del mismo sexo. Y una nota al diario El País de España que explicaba ese caso que nosotros estábamos mencionando. Esto lleva mucho tiempo, pero lo interesante de esto, acá creo que tenemos otro ejemplo con más... con otro tipo de casos. Lo interesante de esto es que siempre nos preguntaban, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenés en una publicación 6.000 comentarios? ¿Cómo haces para responderlos a todos? No, la idea no es responder todos. Es, una vez que publicás, estar pendiente un tiempo, que puede ser de 1 hora, 2 horas, 3 horas, para responder, para modular la conversación, ¿no? Para lo que se llama orientar la conversación hacia un lugar que sea constructivo, no que sea destructivo. Entonces, si sean mensajes a favor, en contra, neutro, sea lo que fuere, vos das una respuesta, empezás a orientar la conversación para un lado. Entonces, no digo de responder 6.000 comentarios de usuario, porque sería una locura y no hay tiempo, ni mano, ni mente que aguante, pero sí me refiero a la posibilidad de, una vez que publicás, es tener diseñado respuestas, o sea, tener diseñadas las dudas que van a surgir, y ser proactivo en el sentido de responder los primeros comentarios. Los primeros siempre marcan el tono, siempre marcan el paso, y después hay muy pocas posibilidades de que un posteo que tenga 6.000 comentarios sean originales, ¿no? Entonces lo que suele pasar es que los primeros 100, 200, 300 mensajes hay que darle mucha atención, porque son los que hacen hincapié en las cosas buenas y malas de los contenidos, y el resto después es como que se va a duplicar desde ahí. Entonces, si desde el principio hacen esto, y cuando publican algo tratan de estar muy pendientes de los primeros comentarios, después lo que nos pasaba a nosotros es que una vez que modulábamos la conversación para un lado, nuestras audiencias nos ayudaban a responder los restos. Por ejemplo, si nosotros respondíamos 300, nuestras audiencias nos ayudaban a responder los otros 5.000. ¿Por qué? Porque en los primeros 500 en donde nosotros respondíamos estaban los recursos que nosotros habíamos usado para responder diferentes, a favor, en contra o neutros, todas esas dudas, ¿no? Acá fíjense esto sobre despenalización o legalización del aborto, o sea, qué se entiende por cada término. Esto era en el debate antes de que se legalizara. Y fíjense que hay distintos comentarios. Acá Ana dice todas y todos, nosotros o todes, o sea, ya jugando con los usuarios a favor o en contra. Por favor, mostrame de dónde sacaste esa información. Hola, Guada, las fuentes están citadas abajo de cada infografía. Ve que dice con info de Amnistía Internacional. Ahí podés ir a leer más, porque no se pueden usar enlaces, ¿no? En Instagram, pero fíjense que las fuentes, dice LATAM Fem Noticias y Amnistía, y la infografía tiene la fuente. Entonces, fíjense esto, mantener los valores periodísticos, pero jugar con los formatos y los lenguajes, ¿no? Acá no podemos poner un enlace en Instagram, entonces arrobamos al perfil de la fuente. No hay una fuente directa porque no podemos usar un enlace, pero trabajamos con lo que tenemos, ¿no? Acá Che le dice, y dale como con todes, ¿a poco los hombres también pueden quedar embarazados? Porque esta infografía
¿dónde dice la palabra? Acá dice, ¿no? Garantice que sea seguro, legal y gratuito para todos. Esta frase es la que hace Mella en los comentarios. Y fíjense que en la despenalización dice no criminalizar a la persona gestante, ya no estamos hablando de mujer o hombre, sino que siempre dando a entender siendo inclusivo. Entonces, eso es lo que nos criticaban. Y fíjense que a Chele le respondimos, usando el todes incluimos a toda persona gestante, no necesariamente tiene que ser mujer, los trans también están incluidos. Entonces, este es todo un debate que hay que ver, que fíjense que nosotros respondíamos con la mejor, pero sin ánimo de ofender ni de bardear, sino de entender las cosas desde otro lugar. ¿Ves? Todo de what the fuck, ahí la cagaron bastante. Entonces nos encanta el lenguaje inclusivo, esta es una posición del medio, fíjense que claro que la teníamos, nos encanta el lenguaje inclusivo, punto. O sea, no es que porque nos lo pidamos vamos a cambiar, entonces hay algunas cosas que sí, hay otras cosas que no. Acá Elo dice, investiguenlo, que el 99% de los datos de esta publicación son falsos, y fíjense cómo le respondemos, hola, la data está chequeada y las fuentes están citadas abajo de cada infografía si quieren leer más. No había mucho para debatir, pero fíjense que son, a lo que quiero ir, son comentarios específicos para cada usuario. Y después, bueno, esto, bueno, también las conversaciones no solo pasan en forma pública, sino de forma privada, ¿no? Y acá hay un comentario de nosotros le ves que dice, esto es en Instagram. Day dice, quiero saber lo del azul en Japón, porque estamos haciendo una cobertura de que en Japón las luces azules al final de los trenes evitaban o ayudaban a tratar de bajar las tasas de suicidio, ¿no? Porque dice que cuando iban a tirarse frente al tren, la luz azul te da tranquilidad, te relaja, y en realidad en Japón es una de las cosas que mejor funcionan para evitar los suicidios en los trenes, que son trenes de alta velocidad. Ustedes saben que si te tirás no hay forma de que sobrevivas. Y entonces fíjense que quiere saber más y se lo mandamos por DM. ¿Por qué? Porque fidelizamos con nadie, ¿no? O sea, nosotros le mandamos las fuentes que nosotros habíamos usado para contar una historia y fidelizamos mandando un DM las fuentes que ya teníamos. Pero no era que surgió la consulta de Dave y nosotros nos pusimos a buscar fuentes, sino que las fuentes que recopilamos para hacer la historia son las fuentes que después diseñamos para hacer como conversaciones. Ya las teníamos, incluso teníamos todas las conversaciones armadas para mandar por DM, ¿no? O para compartir, por ejemplo, pasa mucho con WhatsApp, ¿no? En donde si vos diseñás el contenido y además la respuesta que vas a usar, por ejemplo, en WhatsApp, es mucho más fácil porque ya tenés todo preparado. Y no tenés que volver a ver qué fuente usaste o qué enlace tenías, sino que, bueno, nada, lo diseñás desde antes. Y acá, bueno, en esta experiencia de conversaciones, también lo que hacíamos era diseñar bots. Esto es un bot de Messenger que contara una historia como si fuera una conversación, ¿no? Esto, piensen que esto, no sé, del 2017, por ahí. Bueno, acá te dice, interactuabas con uno en Messenger y te decía, ¿viste lo de Eugenia, la de youtuber que pesa 27 kilos? Porque había sido tendencia mundial, qué sé yo, entonces te explicaba, ¿no? Sí, es muy fuerte, vos le respondías, no, qué onda, no me interesa. Si vos ponías si es muy fuerte, te decía, ¿no? Desde luego nos contaron, esto es de una entrevista que hicimos con fuentes locales sobre anorexia y bulimia, y armábamos, o sea, pensábamos, en vez de escribir, o sea, escribíamos una nota, pero además de escribir la nota, cómo podíamos realizar conversaciones sobre este tema, ¿no? Y ahí vas interactuando, pero fíjense, es como un bot de cualquier empresa, pero en vez de que te quieran vender algo para tratar de informar o tratar de dar luz sobre un tema específico. En este caso era bulimia y anorexia, que saben que son una de los trastornos alimenticios que más afectan a las juventudes. Y acá lo mismo, esto es una nota de cómo consumimos porno los millennials argentinos. Fíjense que estaba la nota entera, que tenía como 4 o 5 párrafos con datos de Pornhub y una entrevista que le habíamos hecho a la gente de Pornhub para saber cómo estaba hecha cómo habían recabado los datos. Y fíjense que acá, al principio de la nota, dice, hola, soy un robot. Si te da paja leer, te tiro 3 datos claves. ¿Te animás? Y si le ponías, sí, tirame la posta, te tiraba 3 datos claves y con esos datos te ibas y no tenías que leer nada. Entonces, todos estos eran experimentos que hicimos a partir de conversaciones, ¿no? Porque
muchas veces nos llegaban o nos decían usuarios, che, la nota está buenísima, pero me da paja leer, ¿no? Entonces nosotros tratábamos de no enojarnos por ese feedback y decir, che, puede ser que es demasiado largo para leer, tiene 3 datos importantes y son los 3 que tenemos que resumir. Entonces hacíamos estas experiencias y después, por ejemplo, a esos usuarios que nos habían dicho que o le daba paja o le daba pereza leer, qué sé yo, les mandamos de vuelta esto, o sea, les mandamos el bot para que vieran si era algo que les gustaba o no usar. Muchas de estas experiencias estuvieron buenas, otras no, por el lenguaje, por el formato. Esto, fíjense que está embebido en nuestro sitio, no es un bot, no es nada del otro mundo. Pero bueno, todo es conversación, ¿no? Conversación, conversación, conversación. Y acá, esto es lo que les decía, que uno de los lugares en donde más activos estábamos como medio era en WhatsApp. Y nosotros anticipábamos, no teníamos un modelo de suscripción ni membresía, pero anticipábamos muchas de las cosas que íbamos a hacer a los usuarios más fidelizados por WhatsApp para después con su feedback mejorar el contenido que íbamos a publicar, o sea, de forma pública, así en redes sociales. Por ejemplo, esta era una infografía que íbamos a publicar en Instagram y la mandamos antes, ¿no? La mandamos por WhatsApp. Y también empezamos a publicar historias en WhatsApp y fíjense, acá estábamos los 3, o sea, Florencia Asa, que ahora está trabajando en Sembra Media, Agus Monti, que ahora trabaja en América. Ellas eran las 2 encargadas de redes, junto conmigo respondíamos este tipo de mensajes, ¿no? Todo lo que llegaba lo respondíamos y teníamos una interacción todos los días, todo el tiempo con la audiencia. Y acá un ejemplo, esto fue 17 de agosto de 2018. Entonces, pasaba que llegaban un montón de mensajes muy específicos a WhatsApp. Entonces, fíjense que, recién terminé de responder unas preguntas en WhatsApp de uno, el chivo sumás por acá con un enlace para sumarte a WhatsApp. Era una estudiante de la UBA que quería saber cómo laburábamos, le pongo pilas porque a mí, cuando era estudiante, por eso también estoy dedicándole tiempo a esta charla, me hubiera encantado que un medio responda cuando estaba estudiando. O sea, si quería hacerme una entrevista o hacerle a alguien del equipo una entrevista, nosotros estamos muy predispuestos a eso. Y además, en este caso, por ejemplo, después la chica publicó era una tesis de grado, publicó la tesis, nos la mandó y nosotros la publicamos en parte con cosas que ella había identificado, que hacíamos nosotros bien, entonces la compartimos con nuestras audiencias. Bueno, y este es el tipo de comunicaciones que mandamos. Fíjense que acá, en la infografía esta que mandábamos por WhatsApp, este era el tipo de contenidos o infografías que mandábamos, ¿no? ¿Qué carajo significan las palabras jurídicas imputado, indagatoria, procesado o acusado? Y, por ejemplo, ¿por qué le dicen gato? O sea, ¿por qué le dicen gato a alguien? Específicamente, ¿por qué le dicen gato a Macri? O sea, porque hubo una época en que le decían. Entonces, reconstruimos a partir de la década del 20, el 30, el 70, 80, 90 y hoy, cómo fue cambiando la acepción de la palabra gato o hoy entendido como un insulto, ¿no? Así que eso es todo lo que tengo para contarles de nuestra experiencia con uno. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Vos mencionaste que de cuando hablaste de las redes y los espacios en los que estaban, con los que trabajaron, que Telegram no les funcionó, pero por lo que veo WhatsApp sí. Uh-huh. ¿A qué se debe esa, para que uno haya funcionado y otro no? No sé si se puede. Si hay algo específico. Me parece que le pusimos la misma intensidad, porque éramos muy intensos en todo lo que hacíamos, pero en ese momento WhatsApp estaba como mucho más popularizado y era muy fácil sumarse. Viste que, por ejemplo, como acá yo pongo que te sumás por acá, o sea, teníamos un enlace que compartíamos en todos lados, en todas las redes sociales. Siempre que hablábamos de WhatsApp de uno, metíamos un enlace y era una suscripción rápida, ¿no? Hacías clic en ese enlace y desde tu teléfono te llevaba al canal de WhatsApp, te dice agregar. Algo que que Telegram no tenía en ese momento. Y yo creo que ahí la dificultad era, primero por volumen, o sea, la gran cantidad de usuarios, o sea, 98% de la población en Argentina usa WhatsApp, pero no tanta gente usa Telegram. Y creo que hay algunas experiencias ahora, Telegram mejoró muchísimo en estos años, se puso muy a la par de WhatsApp, y creo que hay mucha audiencia que la usa, pero para mí sigue siendo de nicho. O sea, entre, por ejemplo,
nosotros teníamos que elegir mucho, como éramos un equipo pequeño, dónde poníamos los recursos. Fíjate que yo estaba respondiendo un mensaje de WhatsApp junto con el equipo de redes, y entonces si tenemos que decidir apostar fuerte por algo, siempre es donde más cantidad de usuarios hay. Claro. Porque uno pensaba así, ¿no? O sea, era ir a donde están las audiencias, no formar nuestra plataforma, nuestra comunidad en donde nosotros queramos. Por eso nuestro sitio tenía poquito tráfico, llegamos a superar en tráfico algunos medios, o sea, algunos diarios de papel del interior, de los diarios de uno, o sea, los diarios del Grupo América, pero no era un deseo per se nuestro, o sea, lo publicamos porque era un deber ser, pero nosotros queríamos estar donde estuvieran las audiencias. Y en este momento, Instagram y WhatsApp contenía el 98% de nuestra audiencia, o sea que ahí teníamos que jugar fuerte. Y fíjate que esto era todo cuando no había WhatsApp for Business. Viste que ahora podés crear un negocio y es re normal que un negocio te atienda por WhatsApp. Y te dice, esta es una empresa, ¿viste? Cuando hablas con una empresa te dice, esta es el WhatsApp de una empresa. Eso no existía, nosotros lo hacíamos con un teléfono común, una cuenta común. Entonces Claro. medio como que nos volvíamos medio locos, pero creo que ahí está la diferencia. No nos Bien. funcionó porque era muy de nicho, tenían poquitos usuarios. Claro, ya implicaba que lograr que el usuario, o sea, que la gente vaya y se instale Telegram, lo Claro. conozca, se Y enganche. para algunos medios sirve, ¿viste? Por ejemplo, el diario.es y el diario AR acá en Argentina ahora usan Telegram como plataforma para escapar, digamos, de la plataforma de Facebook, porque WhatsApp, Instagram y Facebook son de Facebook. Y lo entiendo porque sus comunidades son de nicho, entonces, y sus audiencias son audiencias mayores o adultas, entonces ahí sí tiene más sentido, ¿no? Porque querés construir una audiencia de nicho para mayores, pero después nosotros que queríamos escalar y llegar a la mayor cantidad de jóvenes posible, me parecía que, nada, que todavía sigue siendo como una herramienta a atacar WhatsApp. Para Claro. mí, desde los medios se le da poca importancia. A los mensajeros en general, ¿no? Buenísimo, gracias. Bien, Nada, ¿alguien nada. más quiere hacer una pregunta? Fui tan Sos contundente, sí. Súper claro. claro, tan claro. Yo, una última pregunta y te liberamos así ya 3:30. ¿Qué llegada tuvo uno en esos 4 años o 5 que vivió? ¿Qué llegada, qué público? ¿Tú tenés un Y cálculo aproximado o la sí, repercusión que generó en el largo del tiempo? sí, nosotros hay muchos, o sea, puedo dar números individuales. Por ejemplo, en newsletter llegamos a tener, si mal no recuerdo, 15.000, 16.000 suscriptores con un open rate del 40%, creo, que es muy bueno. El promedio de medios ahora está en 15% el open rate. Y eran usuarios muy fieles. Entonces, 15.000 suena poco, pero para hacer una herramienta de nicho anti-mobile, o sea, contraintuitiva, porque no es per se mobile y no es per se para jóvenes, ahora están en boga y todo el mundo está haciendo newsletters, pero en ese momento no. Es más, creo que fue uno de los pocos casos que nació como un medio en un newsletter. Nuestro MVP fue un newsletter, o sea, nuestro producto mínimo viable fue ese newsletter. A partir de ese newsletter, que pruebas y error, construimos todo lo demás. Y aunque sean números cortitos, o sea, chiquititos para un medio, creo que estuvo muy bien. Y después, por ejemplo, de alcance posta, creo que llegamos a tener, no sé si llegamos a tener 500.000 de usuarios en Facebook. Eh, y, y otros tantos en Instagram, no sé si llegamos a los 20.000, 30.000, que si lo pensás hace 4 o 5 años eran números interesantes. Muy Y sí, y la proyección, nuestro deseo era siempre, o sea, el número que queríamos tratar de alcanzar, que lo conseguimos al final, era alcanzar 1 millón de jóvenes, o sea, 1 millón de usuarios jóvenes en Argentina, a lo largo de Argentina. Y eso sumado entre todas nuestras plataformas, lo teníamos. O sea, podíamos hacer una campaña en donde llegáramos a más de 1 millón de
jóvenes en Argentina. Y construir eso en tan poquito tiempo, porque si te lo pones a pensar, 4 años no es tanto tiempo para construir algo desde cero, y creo que eso fue lo más es orgánico, ¿no? Sin esteroides, digamos. O sea, podíamos hacer, llegar con contenido, con información, o con una campaña a 1 millón de usuarios. Y después podíamos escalar, porque lo bueno que tenía hacerlo dentro de un grupo de medios es que si nosotros nos quedamos cortos con el alcance, siempre podíamos depender de otras plataformas, ¿no? Entonces, las veces que necesitamos, por ejemplo, una vuelta hicimos campañas sobre dengue y prevención del suicidio, y nos quedaban con los números cortos porque son, por ejemplo, la de prevención del suicidio ataca directamente a las juventudes, pero dengue no. Entonces con dengue la campaña solo para uno nos quedaba corta. Entonces nosotros producimos todo el contenido, pero escalamos con otros medios del grupo. O sea, con la tele, sumamos pauta de la tele, sumamos pauta de la radio, sumamos diarios en el interior. Y toda esa campaña tenía mucho reach, o sea, muchísimo alcance, ¿no? Y sobre todo porque como el grupo, además de distintos medios, estaba distribuido a lo largo del país, era más fácil, ¿no? Tener un diario en Rosario, tener un diario en Mendoza, tener un canal de tele o distintas radios, o no sé, en Córdoba también tenían medios. Entonces era fácil pensar que podíamos escalar más rápido. Bien, bueno. ¿Alguien más quiere preguntar? Si no, lo liberamos a Ezequiel. Bueno, gente, muchas gracias por escucharme durante 1 hora y media. Muchas gracias, Ezequiel. Si quieren me por pueden tu seguir en tiempo Twitter. Dale, y si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre esto, me escriben ahí y respondo al toque. Dale, muchísimas gracias. Hola, ¿quiénes quedaron? Hola. Hola. Está acá, sí que estoy. Estás muteado. Estás muteado, Ezequiel. Perdón, que me fui, quise dejar de compartir pantalla y cerré. Quería terminar de saludarlos a todos. Bueno, muchísimas gracias. 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 Chao. Chao. Bueno, cerramos acá hoy, y en el transcurso de hoy o mañana les enviamos un práctico. Cortar. Bueno. Así